en el que hablaremos de microbiota intestinal y del desarrollo del recién nacido. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar os presento un poquito la estructura que vamos a seguir, ¿vale? Digamos que lo vamos a dividir en 6 puntos. En un primer punto, pues haremos como una pequeña introducción en donde hablaremos de la importancia de la microbiota intestinal, ¿de acuerdo? Más tarde hablaremos de cuáles son sus funciones y entonces entenderemos por qué es tan importante. También conoceremos su composición, así como también cuáles son los factores que influyen a la hora de que esa microbiota se desarrolle en el ser humano, desde que somos, digamos, desde el momento del nacimiento, ¿vale? Y de ahí en adelante. En el punto 5 hablaremos de la relación que existe entre la microbiota, el intestino y nuestro cerebro, ¿vale? Es una relación un tanto curiosa y entonces hablaremos de ello. Y ya por último, aunque de una forma más general, pero nombraremos algunas de las enfermedades que están asociadas a un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, ¿de acuerdo? De modo que, dicho esto, a ver, esperaos un momento porque no me pasa a la siguiente. Ahora, esperaros. Exactamente, vale. Entonces, como veis aquí, vamos a hablar de la importancia, ¿no?, de la microbiota intestinal. Bueno, antes de seguir, ¿vale? Y digamos, relacionando un poco de lo que hablamos la semana pasada, cuando hablamos de microbiota intestinal, nos referimos a todo el conjunto de bacterias que colonizan de una forma natural y que se encuentran presentes en nuestros intestinos, en el intestino grueso y en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que antes de empezar, veremos algunas de las peculiaridades, ¿vale?, a tener en cuenta sobre dicha microbiota intestinal. Entonces, por ejemplo, aquí, esperaos, a ver si puedo, disculpadme un momentito, a ver si puedo, vale, para marcaros aquí, vale. Como veis, por ejemplo, aquí, nos dice, por ejemplo, ¿no? Digamos, son pequeños datos, pero que digamos que es bastante peculiar y a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, para un individuo, aquí, ¿de acuerdo? Para un individuo que pesa unos 70 kilos de media, ¿vale? Su microbiota intestinal pesa en torno a 200 gramos, para que os hagáis una idea de la cantidad de bacterias. Porque imaginaros, digamos, son microorganismos que evidentemente no somos capaces de ver a primera vista. Imaginaros cuántas bacterias debe de haber hasta completar 200 gramos. Y aquí, ¿no?, de una forma un poco graciosa para que os hagáis una idea, es como un mango de tamaño medio, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Luego también, ¿qué encontramos? Encontramos que, claro, tenemos que tener en cuenta que nuestro tracto intestinal, ¿vale?, mide en total más o menos de unos 7 a unos 10 metros de largo. Y eso más o menos es comparable a, digamos, a un apartamento de unos 30 o 40 metros cuadrados, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque es para que tratéis de haceros una idea de la cantidad de bacterias que habitan en el intestino, teniendo en cuenta que o sea, nuestro tracto intestinal mide en total entre unos 7 y unos 10 metros de largo, que se dice pronto, pero en realidad es mucho, ¿vale? Es todo son como datos para que os hagáis una idea, ¿de acuerdo? Luego también, digamos que aquí, por otro lado, bueno, encontramos que nos dice que el genoma humano, es decir, el conjunto de todos los genes que conforman el ser humano,
se compone de alrededor de unos 23.000 genes. Pero en cambio, nuestro microbioma, es decir, todo el conjunto de bacterias que constituye o que compone nuestro cuerpo, ya no solo en el intestino, sino todo el conjunto, codifican más de 3 millones de genes. ¿Esto qué quiere decir? Esto es para que nos hagamos una idea que, digamos, de todas las células, de todo el número de células que componen nuestro cuerpo, en realidad, que son muchísimas, las bacterias son más nombrosas, es decir, que en nuestro cuerpo albergamos más bacterias que células propias, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y realmente es así, ¿vale? Son, digamos, datos que, bueno, lo decimos así rápido y sin más, pero hay que pararse a pensarlo realmente, lo que supone, ¿no? Entonces, dicho esto, claro, por otro lado también tenemos que tener en cuenta, aquí en este cuadradito, que el 95% de nuestras bacterias, es decir, ahora ya de todo el conjunto de bacterias que se encuentran en nuestro organismo, el 95%, ojo ahí, el 95% se encuentran en el intestino grueso. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos esto? Porque para que vayáis ya entrando en contexto, para que vayáis dándoos cuenta de la importancia de la microbiota intestinal, es decir, de las bacterias que se encuentran presentes en nuestro tracto intestinal, ¿vale? Entonces, digamos que el intestino grueso lo podemos considerar como es como un mini ecosistema, ¿de acuerdo? Que está, digamos que es de los más densamente poblados en la Tierra. Es que es muy fuerte lo que estamos diciendo, ¿eh? ¿Vale? O sea, me gustaría que, digamos que entendierais o que tuvierais en cuenta la magnitud de lo que estamos diciendo, que son pequeños datos, pero estamos diciendo algo bastante importante. También podemos considerar el intestino, ¿de acuerdo? Podemos considerarlo como decimos aquí, como una puerta de entrada. ¿De entrada a dónde? Una puerta de entrada a nuestro propio cuerpo, ¿de acuerdo? Ya que la microbiota intestinal, ella participa, como ya dijimos, y si no recordamos, no importa, como tiene la función de barrera, ¿no? Digamos, para ayudar al sistema inmune a luchar contra aquellos microorganismos que nos pueden causar daño, en este caso que nos pueden producir una enfermedad o, dicho de otro modo, agentes patógenos, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, nos queda una última cosita por decir también. Bueno, esto de aquí, perdonad, esta parte de aquí, y creo que os la he dicho ya, digamos que alberga prácticamente el mismo número de células humanas que de células bacterianas. En realidad, igual no es. Células bacterianas hay más que células propias, ¿vale? Y ya nos quedaría decir, digamos, en esta parte donde estamos explicando la importancia de la microbiota intestinal, pues diríamos que si la composición de la microbiota intestinal, ¿vale? Como dijimos, ¿os acordáis que dijimos que cada ser humano tenía una microbiota propia? Pues es un poco por aquí, por esta vía, ¿no? Digamos que podemos decir que la microbiota intestinal en sí es como nuestra huella digital. Cada persona tiene la suya propia, ¿de acuerdo? Pues la microbiota intestinal es exactamente igual, cada uno tiene la suya propia. Y proporcionan funciones, esa microbiota intestinal proporciona funciones que son esenciales a la hora de digerir los alimentos y de protegernos frente a cierto tipo de infecciones. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta aquí bien, hasta aquí me seguís bien. Voy muy rápido.
¿Está ok? Bueno, si nadie me levanta la manita, yo creo que todo estará bien. Esperaros un momentito. Ok, vale. Entonces, aquí que os presento, las funciones, ¿de acuerdo? Sí, Alison, ¿tienes alguna pregunta? Dime. Ninguna, señorita, todo claro. Ah, ok, era solo para decir que estaba ok, ¿verdad? Ok. De acuerdo, gracias. Vale, pues como os decía, aquí os presento las funciones. Algunas creo que ya las nombramos de una forma general la semana pasada, pero como ahora nos estamos centrando solo en la microbiota intestinal, digamos que vamos a tratar con más detalle, a tratarlo con más detalle. Y es que, como ya os he dicho en el anterior taller, ya comentamos algunas de ellas, ¿de acuerdo? Pero de forma general. Pero hoy conoceremos las funciones de la microbiota intestinal de una forma más concreta. Y es que, por ejemplo, aunque son visibles a nuestros, aunque son invisibles, a nuestros ojos, las bacterias que se alojan en el intestino, aunque invisibles a nuestros ojos, pero son esenciales para gozar de un buen estado de salud y bienestar, ¿de acuerdo? Y vosotros os podéis preguntar, ¿no? Porque yo hablo, pero vosotros os podéis preguntar, pero sí, muy importantes, sí, pero ¿qué hacen realmente? ¿Por qué son tan importantes, no? ¿Qué hacen entonces estos billones de microorganismos que habitan en mí o en mi intestino para que yo le tenga que dar tanta importancia? ¿De acuerdo? Pues resulta que no es que hagan una cosa, ni dos, ni tres, ¿vale? Funciones tienen muchas y además son funciones esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo en general, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, podríamos nombrar como primera función que estas bacterias que conforman, que se encuentran en nuestro intestino, ellas son capaces de fabricar vitaminas que son esenciales para nosotros, para vivir. Entre ellas, ¿cuáles son, digamos, las vitaminas más importantes que son capaces de fabricar? Pues son, por ejemplo, la vitamina B12, que yo creo que seguro que, aunque no conozcáis exactamente, digamos, la molécula o lo que hace exactamente, seguro que habéis escuchado hablar de ella. Vitamina B12 y folato, ¿de acuerdo? Esto por un ladito. Por otro lado, esas bacterias, esto sí que lo habíamos más o menos hablado la semana pasada, ellas son capaces de, digamos, enseñar al sistema inmune a distinguir quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. ¿De acuerdo? Es decir, ¿os acordáis que decíamos que el sistema inmune sabía ya perfectamente cuáles eran las bacterias que eran beneficiosas y cuáles no? Es decir, el sistema inmune es capaz de reconocer, ¿de acuerdo? Pero digamos que al mismo tiempo, digamos que estas bacterias conviven con las células que trabajan en el sistema inmune o que conforman el sistema inmune, van aprendiendo, o sea, estas bacterias van enseñando al sistema inmune poquito a poco, ¿vale? Porque aunque es verdad que nacemos con un sistema inmune, digamos, una parte que nos es innata, que digamos que reacciona de forma innata a aquellos agentes patógenos que vienen del exterior y que nos pueden causar una enfermedad, hay otra parte del sistema inmune, ¿de acuerdo?, que necesita ir aprendiendo poquito a poco. Y es por ello que estas bacterias de la flora intestinal, ¿de acuerdo?, que conforman la flora intestinal, enseñan poquito a poco al sistema inmune a decirle: ¡hey! Esta bacteria, esta es buena, no la ataques. ¡Ey! Esta, que no te engañe, esta no la dejes entrar porque si entra te va a causar una enfermedad. Y así, poquito a poco, el sistema inmune va aprendiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué otra función tiene la microbiota intestinal? Pues aquí tenéis la palabra producen. ¿Y qué producen esas bacterias?
Esas bacterias producen moléculas en general, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en detalle, pero producen moléculas que son importantes, ¿de acuerdo?, para nuestro funcionamiento y que se desplazan pues, por vía, digamos, por el sistema circulatorio a todo el cuerpo. Es decir, que producen moléculas que son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Y, bueno, hemos nombrado 3 de esas funciones. Ahora nos iríamos aquí a esta parte. Aquí pone, nos defienden, ¿vale?, contra microorganismos nocivos. Pues efectivamente, estas bacterias que ya habitan en nosotros, digamos que forman, pues os podéis imaginar que forman como un ejército, es como nuestro ejército, son nuestros militares y forman pues barreras y están como preparadas para combatir aquellos microorganismos que quieren colonizar su espacio y quieren producirnos una enfermedad o que pueden, ¿de acuerdo? Entonces nos defienden. Son como, aparte de tener el sistema inmune, también tenemos a nuestras bacterias, nuestra microbiota, en este caso intestinal, que también forma parte de ese ejército de militares que nos defienden, ¿de acuerdo? Así como también podemos ver que influyen también, por ejemplo, esta parte quizá no se entienda tanto, pero os lo voy a explicar un poquitín. Aquí pone otra función, ¿no? Influyen sobre las calorías ingeridas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que según el tipo de microbiota intestinal que tengamos, ¿de acuerdo?, digamos que la manera también de metabolizar los alimentos que ingerimos será diferente, ¿de acuerdo? Sin entrar en mucho detalle, por ejemplo, esto ocurre ¿no? Hay personas que apenas comen y por lo que sea su tendencia es a engordar y otras personas no comen apenas o comen lo mismo y siempre se mantienen en el mismo peso, ¿no? Yo creo que todo el mundo conocéis a alguien así, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre y tiene mucho que ver, aparte de que puedan ser, porque las causas pueden ser muchas, ¿no? Por eso digo que no entraremos en detalles. Entre sus causas hay una parte hormonal, que no entraremos ahí, pero que también afecta. Pero la microbiota intestinal, es decir, la composición, o sea, el tipo de bacterias que yo tenga en mi intestino, va a jugar un papel muy importante en el hecho de que yo tienda a engordar o a adelgazar o a quedarme en el mismo peso, ¿de acuerdo? Por eso dice aquí que influyen sobre las calorías, no diría yo tanto ingeridas, sino la manera de metabolizarlas, ¿de acuerdo? Influye también muchísimo. O sea, hay estudios que indican que, digamos, las personas que tienen un poquito de sobrepeso tienen un tipo de microbiota y las personas que, pues, algunas que tienen extrema delgadez o que se mantienen en el mismo peso, tienen otro tipo de bacterias en su microbiota. O sea, que sí que tiene que ver muchísimo, ¿de acuerdo? Aparte de, bueno, esto puede ser debido a otros problemas, pero me gustaría que tuvierais en cuenta que la microbiota intestinal tiene muchísimo que ver, ¿de acuerdo? Y ya por último, como última función, ¿de acuerdo?, tendríamos aquí que nos ayudan a producir serotonina, ¿de acuerdo? Después volveremos a ver lo de la serotonina, aunque de una forma general. Porque la serotonina, ¿qué es? La serotonina es como, bueno, es una sustancia, exactamente un neurotransmisor, ¿de acuerdo? Y es una molécula que, si se mantiene en equilibrio, digamos que está en relación directa con nuestro estado de ánimo, ¿de acuerdo? Y a la vez, nuestro estado de ánimo, luego lo veremos también, tiene mucho que ver con nuestra función intestinal, ¿de acuerdo? Esto, acordaros de esta última función, vamos a volver sobre ella después, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que de momento podemos decir que como última función, este conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino
nos ayudan a producir serotonina, que es importante, es una molécula, una sustancia importante para el buen funcionamiento o para el funcionamiento óptimo de nuestros intestinos, ¿de acuerdo? O de nuestra función digestiva, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí. Vale, ahora pasaríamos... A ver, esperaos que os quito esto de aquí. Perdonad, que estoy aquí. Ok. Ahora pasamos a ver esta imagen, ¿vale? Donde de repente digo, uy, qué lío, aquí cuántos bichillos hay, ¿no? ¿Cuántos microorganismos? Bueno, aquí pasamos ahora a hablar de la composición de la microbiota intestinal, ¿de acuerdo? En esta imagen os he querido mostrar, digamos que esto es de forma generalizada, ¿de acuerdo? Pueden haber o más bacterias o otro tipo de bacterias, pero digamos que las que veis en esta imagen son las más importantes, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí, ¿vale? Nos vamos a fijar justo en el centro, aquí, ¿vale? Vemos lo que es un intestino grueso y en medio el intestino delgado, ¿vale? Esto representaría esto. Alrededor, ¿de acuerdo? ¿Veis? Un montón de bacterias. Cada una con un color, cada una con una forma. Y si os fijáis, ahora vamos a leerlas, el nombre está aquí abajito, ¿vale? Entonces vemos aquí, estas que son así redonditas, ¿de acuerdo? Son estafilococos. Siempre que escuchéis la palabra coco, sea estreptococo o estafilococo, siempre tenéis que tener en mente como imagen una bacteria con forma circular, ¿de acuerdo? Por eso se llaman cocos. Todo lo que yo llamo coco tiene forma circular, ¿de acuerdo? ¿Hay diferencias entre ellas? Sí, pero digamos que es para que en vuestra cabeza ya se quede de esta manera. Entonces, como veis aquí tenemos estafilococos. Tenemos después unas con una morfología muy distinta, ¿verdad? En forma de bastoncillos y con un montón digamos, como de pequeños pelos, ¿de acuerdo? Alrededor, flagelos, cilios, y las llamamos proteus. Luego también veis aquí, aún con una morfología aún distinta, ¿de acuerdo? Las llamadas Clostridium. Estas, bueno, esto como curiosidad, ¿no? Por ejemplo, porque Clostridium es como el género, ¿de acuerdo? Pero dentro de este género hay una especie que se llama, esto es como una curiosidad, ¿eh? Esto no tiene nada que ver, se llama Clostridium botulinum, que es la bacteria que fabrica el famoso Botox, que hay mucha gente que se inyecta, digamos, para quitar las arrugas, digamos que a modo de estética, ¿vale? Pues es esta señora bacteria la que fabrica esa toxina, que al fin y al cabo es una toxina, que mucha gente se inyecta pues en estos pequeños tratamientos de estética que mucha gente se hace, ¿de acuerdo? Esto no tiene nada que ver, pero como curiosidad, ¿de acuerdo? Luego, como veis aquí abajo, ¿veis? Otra morfología distinta. Tengo aquí los llamados, todos estos son los géneros, fungus. ¿A qué os suena fungus? ¿A alguien le suena, le recuerda algo? ¿A los hongos? Por ejemplo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, exactamente, a los hongos. Es un tipo de hongo, ¿de acuerdo? Y vosotros diréis, ¿tenemos un tipo de hongo también en el intestino? Sí, ahí hay de todo, ¿de acuerdo? Luego, ¿ves? Tenemos aquí los lactobacillus, que estos sí que los hemos escuchado con más frecuencia. ¿Veis? Como también tienen una morfología en forma de bastón, pero a diferencia de los proteus, no tienen cilios ni flagelos, ¿de acuerdo? Luego tengo aquí también Bifidobacterium. Todos estos los hemos ido escuchando, o bien en el taller anterior o bien ya los conocíamos, ¿de acuerdo? Y veis como, bueno, digamos que no tienen una morfología muy definida,
pero podemos decir que tienen, pues mira, como forma de Y, luego así como un bastoncito, se mezcla, digamos que está un poquito, es variable. Los conocidos bacteroides también, ¿de acuerdo? Que también son bastoncitos, pero son un poquito más grandes que los lactobacilos, por ejemplo. Y luego os acordáis de la famosa, la celebrity, la Escherichia coli, ¿os acordáis de esta? Había una bandida, ¿os acordáis de la bandida? ¿Quién era la bandida? ¿Os acordáis? La bandida era... Sí, Dime, Melanie. Había una bacteria que se llamaba Helicobacter pylori, que yo os decía, esta es esta si la cogemos y nos produce una infección para quitárnosla de encima, tela marinera. Pues aquí tenemos Escherichia coli, que sí que es beneficiosa, de hecho ella vive con nosotros estupendamente, ¿de acuerdo? Y es muy famosa porque casi todo el mundo la conoce, ¿de acuerdo? Y veis la morfología que tiene, ¿de acuerdo? También tiene cilios, flagelos, pero es sigue siendo distinta a los proteus, porque aunque son con forma de bacilo, es decir, de bastoncito, pero van de forma individual, no como los proteus que van como en parejita, ¿de acuerdo? Y también Ross dice la bandida, exacto, que era la Helicobacter pylori. Y veis, y aquí tenemos los enterococos, y ya le hemos dado la vuelta a toda la rueda, ¿de acuerdo? Los enterococos, veis la forma que tienen. Ahora estaréis pensando, ay, pero nos habías dicho que todo lo que eran cocos tenían forma circular. En realidad habíamos hablado de estreptococo, estafilococo, ¿de acuerdo? Este enterococo no tiene una forma realmente circular, es como si dos circulares se hubiesen unido, ¿de acuerdo? Es, digamos, entre un bacilo y un coco. Es una morfología un tanto diversa o, digamos, extraña referente a las otras dos, pero es así, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, una vez ya hemos visto toda la variedad de bacterias, digamos las más importantes que podemos encontrar en los intestinos, tanto grueso como delgado, si os fijáis, yo creo que ya os habréis fijado que aquí fuera hay una línea y hay un porcentaje, ¿de acuerdo? Pues efectivamente, este porcentaje se corresponde con el porcentaje en el que se encuentran esas bacterias en nuestros intestinos. Entonces, por ejemplo, tenemos con un 10% aquí marcado en color amarillo, tendríamos los enterococos y la Escherichia coli, ¿de acuerdo? Es decir, que un 10% de toda la microbiota intestinal de nuestro cuerpo está formada por dos tipos de bacterias, en este caso enterococo y Escherichia coli. Siguiendo, vemos aquí en rojo, ¿de acuerdo? O en un rosadito así, vemos una variedad más grande de bacterias, pero que se encuentran en minoría respecto a las anteriores. Es decir, menos del 1% de estas bacterias componen nuestro intestino. Es decir, tenemos estafilococos, tenemos proteus, tenemos clostridium y tenemos fungus, sí, pero en una proporción de menor al 1%, es decir, prácticamente casi nada, ¿de acuerdo? Y entonces ahora nos podemos estar preguntando, ¿y cuáles son las más abundantes, no? Pues las más abundantes, no sé si se ve muy bien aquí, es decir, aquellas que conforman el 90% de nuestra microbiota intestinal son, por un ladito, Lactobacillus, por otro lado, Bifidobacterium y por otro lado, el género también Bacteroides. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Vale. Entonces, como veis aquí, vale, aquí tenéis el mismo tipo de, digamos, la imagen es la misma, pero los
lo he dividido, ¿de acuerdo?, entre bacterias buenas y bacterias malas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia que hacemos? Ya os lo podéis imaginar. Bacterias buenas son aquellas que me generan algún beneficio y no me producen ninguna enfermedad. Bacterias malas son aquellas que entran y además de aprovecharse de algo, de algún nutriente en este caso, o del cobijo que mi cuerpo les pueda dar, encima me producen una enfermedad. Por eso las llamamos, entre comillas, malas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis la división. En la parte de arriba tenemos las que consideramos buenas. ¿Solo hay estas? No, hay más, ¿de acuerdo? Pero como siempre os digo, siempre intento mostraros las más importantes o las más significativas, ¿de acuerdo? Entonces, os he destacado, digamos, 4 géneros de bacterias buenas, como son lactobacilos, bacteroides, Bifidobacterium y nuestra querida amiga Escherichia coli, que es la famosa, la celebrity, que digo yo, ¿de acuerdo? Estas serían las bacterias buenas. Y por otro lado, os he puesto las bacterias que consideramos malas, como por ejemplo, ¿ves? Esta no la hemos nombrado, ¿veis? No la hemos nombrado antes. Campylobacter, Clostridium, esta sí, Enterococos y Staphylococcus. ¿Es que todos los enterococos o todos los estafilococos nos producen la enfermedad? No necesariamente, ¿de acuerdo? Es simplemente, porque aquí yo solo os hablo del género, no estamos hablando de especies concretas. La única especie concreta de la que hablamos es Escherichia coli. Es así que ese es el nombre de esto es género y esto es especie. El resto estamos hablando de los géneros en general, valga la redundancia, ¿de acuerdo? Pero no todas las, digamos, ¿qué es lo que quiero que os quede claro? Que no todas las bacterias, no todas de esos géneros son malas o son buenas, ¿de acuerdo? Todo esto es de una forma, es una visión general, porque si lo hiciéramos al detalle es demasiado no difícil, pero digamos que un poquito tedioso. Entonces, y como lo que me interesa en realidad es que conozcáis la parte más general, ¿de acuerdo? Por eso lo hacemos de esta manera. Entonces, vale. Ya después de esto, ¿no? Por ejemplo, antes de continuar, ¿de acuerdo? Antes de continuar, ya hemos visto, digamos, cuál es la importancia de la microbiota intestinal. Es decir, ¿por qué le damos tanta importancia? ¿De acuerdo? Hemos visto también cuáles son sus funciones, algunas de las cuales ya conocíamos del taller anterior, ¿verdad? Y hemos conocido también, digamos, la composición, ¿de acuerdo? Aunque de una forma general, pero ya sabemos cuáles son las mayoritarias, es decir, las más abundantes, cuáles son las menos abundantes, ¿de acuerdo? Y cuáles se encuentran en minoría respecto al resto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahora podemos dividir esta clase en toda esa primera parte, importancia, funciones y composición de la microbiota intestinal, ¿de acuerdo? Para, a partir de lo que ya conocemos ahora, pasar a la siguiente, digamos, fase de esta clase. Y ya vamos entrando en un poquito más de detalle, ¿de acuerdo? ¿De qué vamos a hablar ahora en esta segunda parte? Hablaremos ahora de cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota intestinal desde que somos bebés, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué decir aquí antes de empezar, digamos, con los factores? Digamos que la microbiota intestinal, ella se enriquece y va aumentando su complejidad hasta que llega a la madurez a la edad de los 2 o 3 años. Es decir,
que desde el momento en el que nacemos, ¿de acuerdo? Ya nacemos con algo digamos, con una pequeña parte de esa microbiota que es herencia de nuestra mamá, ¿de acuerdo? Herencia directa. Pero poquito a poco, conforme va pasando el tiempo, esa microbiota se va haciendo poco a poco más compleja. Y podemos considerar que no es hasta la edad de 2 o 3 años que alcanzamos la madurez en ese sentido, que esa microbiota llega a ser madura, ¿de acuerdo? Y entonces nos podemos preguntar, o nos podemos preguntar que el desarrollo de esa microbiota, ¿por qué está influenciado? ¿De qué manera? ¿Por qué tipo de factores o circunstancias está influenciado? Es decir, ¿de qué depende, no? Algunas de estos factores ya los habíamos nombrado también, los nombramos en el anterior taller, ¿de acuerdo? Así que seguramente algunos de esos factores ahora os resultarán familiares, porque ya hemos hablado de ello, ¿de acuerdo? Pero lo hicimos digamos, como de pasada o de una forma más general. De modo que podemos decir que el desarrollo de esta microbiota intestinal está influenciado por numerosos factores. ¿Cuántos factores vamos a ver aquí? Aquí veremos 6 factores, ¿de acuerdo? El primero de ellos es la contaminación intrauterina, es decir, aquí intervendría en el estadio, ¿cómo decirlo? Prenatal, ¿de acuerdo? Es decir, antes del nacimiento. Es decir, la microbiota intestinal de lo que es el feto podría verse influenciada positivamente por los microorganismos que evolucionan en el medio intrauterino, es decir, dentro del útero, ¿de acuerdo? Digamos, nosotros, antes de nacer, ya digamos, estamos ya influenciados por esa microbiota. Normalmente ya dentro del útero, antes de nacer, adquirimos bifidobacterias y lactobacilos o enterococos, y esto es gracias a nuestra mamá, ¿de acuerdo? Es decir, que ya antes de nacer, dentro del útero, el bebé ya adquiere cierto tipo de bacterias, ¿de acuerdo? Entonces, primer factor, la contaminación intrauterina, porque estamos hablando de cómo se desarrolla esa microbiota intestinal, ya no desde el momento del nacimiento en adelante, sino incluso antes de nacer, durante el nacimiento y después del nacimiento, hasta esos 2 o 3 años de vida, que es en el momento en el que consideramos que ya nuestra microbiota intestinal es madura, por así decirlo, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se entiende bien lo que queremos decir y los términos, el vocabulario que utilizamos? ¿Se entiende bien? Si no, me podéis parar. De hecho, me debéis de parar para preguntarme, ¿de acuerdo? Si todo va bien, seguimos. De acuerdo. Veo algunas manitas así que continuamos. El segundo factor que influiría en el desarrollo de esta microbiota, esta sí que os acordáis, ¿verdad? Bueno, esta no, esta tampoco hablamos es de la tercera. El tercer factor sí que lo hablamos. Este segundo factor es el que llamamos la duración del embarazo. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a un embarazo normalmente, ¿no? Dura 9 meses. Pero sabéis que ese embarazo, por razones X, puede adelantarse, ¿verdad? Puede adelantarse. Y en este caso hablamos de bebés que son prematuros, es decir, que nacen antes de lo previsto, ¿de acuerdo? De la fecha prevista. Entonces, diremos que la duración del embarazo tiene un impacto, evidentemente, sobre el ritmo
de implantación de esos microorganismos en la microbiota del recién nacido. Y es por ello que, por ejemplo, los bebés que son prematuros, es decir, que nacen antes, ellos nacen con una microbiota intestinal que está menos diversificada, es decir, menos diversa, hay menos tipos distintos de microorganismos, y además también nacen ya con un retraso en la implantación de algunas especies, como por ejemplo son bacterias que llamamos anaerobios estrictos. Y ahora diréis, Sonia, ¿qué acabas de decir? Anaerobio estricto, ¿esto qué es lo que es? Pues anaerobio significa, ¿de acuerdo?, que no necesitan oxígeno para vivir, ¿de acuerdo? Son bacterias que son capaces de vivir en medios donde no hay presencia de oxígeno. Pero si además decimos que son anaerobios estrictos, estricto quiere decir que son bacterias que son capaces de vivir en medios o en ambientes donde hay 0%, ¿de acuerdo?, de oxígeno. Si son anaerobios, decimos que son bacterias que son capaces de vivir en medios donde hay muy poquito de oxígeno, ¿de acuerdo? Pero si son estrictos es que es capaz de vivir en 0% de oxígeno, con 0% de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, ¿no? Según lo que dure el embarazo, es decir, si dura lo que tiene que durar, ¿de acuerdo? Imaginaos un nene que nace a los 9 meses frente a otro que nace a los 7, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la diferencia entre ellos dos? La diferencia entre ellos dos es que el nene que ha nacido a los 7 meses, es decir, que es prematuro, ¿de acuerdo?, al haber nacido antes, digamos que no le ha dado tiempo, o sea, a las bacterias no les ha dado tiempo digamos, a colonizar su intestino, no les ha dado tiempo. ¿Qué pasa? Que cuando ese bebé nazca, ese bebé nacerá con el número de bacterias que le ha dado tiempo a llegar a su intestino, ¿de acuerdo? A diferencia del otro bebé que nacerá a los 9 meses, ha estado el tiempo que se supone que toca estar en el vientre de la mamá, y entonces ese bebé que nace a los 9 meses tendrá un número más elevado de bacterias que el que ha nacido a los 7. ¿Por qué? Simplemente por la duración del embarazo, es decir, un bebé ha estado más tiempo dentro del vientre y el otro menos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Y además también, bueno, también el tipo, ya no solo el número, sino el tipo de bacterias, ¿de acuerdo? Vale, Melanie me hace ok, súper, ¿vale? Entonces, ya hemos hablado de estos dos primeros factores y, como os decía, este tercer factor, ¿de acuerdo?, que hablamos de el tipo de parto. Este sí que hablamos la semana pasada. ¿Os acordáis? Que hablábamos de parto vaginal o parto por cesárea. Pues este factor también tiene mucho que ver en la manera en la que se desarrolla esa microbiota intestinal desde que estamos en el vientre, desde que estamos dentro del vientre, nacemos y luego seguimos creciendo. ¿Os acordáis que dijimos que no era lo mismo, ¿no?, nacer por vía vaginal que nacer por vía cesárea? ¿Por qué? La diferencia era que por vía vaginal, ¿de acuerdo?, el bebé se bañaba, se impregnaba literalmente con las bacterias presentes en la vagina de la mamá, ¿de acuerdo? Y el bebé que nacía por cesárea se impregnaba solo con las bacterias presentes en la piel de la mamá, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el tipo de parto, vaginal o por cesárea, influye sobre las condiciones de colonización de esa microbiota intestinal, ¿de acuerdo?
Porque por vía vaginal, por ejemplo, las bacterias del género Bifidobacterium se encontrarán en mayor cantidad en el tracto digestivo del bebé. Sin embargo, por cesárea, los bebés que nacen por cesárea, pues digamos que esa diversidad microbiana se verá alterada. En especial, ¿de qué manera, no? Porque yo digo, ¿se ve alterada? Sí, pero ¿de qué manera, no? Pues con una cantidad menor de bacterias procedentes, por ejemplo, de la familia Bacteroidetes o lo que conocemos como género Bacteroides, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que el bebé que nace por parto vaginal tendrá una cantidad y un tipo de bacterias distinto al que nace por cesárea, ¿de acuerdo? La variedad, la diversidad microbiana será distinta. Y es que, digamos, pero ¿y por qué le damos importancia a esto? Pues porque hay estudios que demuestran que esta alteración, ¿de acuerdo?, podría tener un efecto sobre el riesgo de desarrollar enfermedades más adelante, ¿de acuerdo? Como por ejemplo el asma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre otras. Entonces, ¿cuál es la idea que se os tiene que quedar en la cabeza? O que me gustaría a mí, ya no tanto que recordéis el tipo de bacteria, ¿de acuerdo? Sino, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Cuál es la diferencia entre un tipo de parto y el otro? Vaginal o cesárea. Que el tipo y la cantidad y la variedad de bacterias que existe en la microbiota intestinal de un bebé y del otro no es la misma. ¿Y esto de qué modo me afecta? Pues a estar más o menos predispuesto a la larga, con el tiempo, a padecer cierto tipo de enfermedades o no. ¿De acuerdo? Ahí está la importancia. Sin más, ¿vale? Dime, Ros. Miss, así como también dijo que los que nacen en parto sufren de asma, creo que también dijo que sufría de alergia, que no me equivoco. Sí, podrían. Es decir, no necesariamente un bebé que nace por cesárea va a tener asma o alergia, sino que está más predispuesto, es decir, que tiene más probabilidad de desarrollar ese tipo de de enfermedades. ¿De acuerdo? O sea, no necesariamente lo va a tener, sino que la probabilidad aumenta. Que puede que no lo desarrolle en su vida, ¿vale? Puede ser que un bebé que nazca por cesárea no desarrolle ningún tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Eso también puede ocurrir, pero está más predispuesto, tiene más probabilidades, ¿de acuerdo? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que ya hemos visto estos tres factores, a ver si puedo cambiar. Vale, esta diapositiva es igual, solo que cambia que aquí tenemos cuarto factor, quinto factor y sexto factor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el cuarto factor a tener en cuenta? De este tampoco habíamos hablado. Y este es la composición de la dieta alimentaria. Y es que la dieta alimentaria, ¿de acuerdo?, tendría un impacto sobre el desarrollo de la microbiota intestinal. Sí, pero ¿de qué manera? Pues bueno, si pensamos desde el momento en el que nacemos, pues tampoco es lo mismo. Esto también creo que lo nombramos. No es lo mismo tampoco un bebé que se alimenta de leche materna exclusivamente que un bebé que se alimenta de leche de fórmula, ¿de acuerdo? Es decir, leche en polvo que podemos comprar en la farmacia, o incluso un bebé que le combino la leche materna con el biberón, ¿de acuerdo? Con la leche de fórmula. ¿Esto va a cambiar la composición de la microbiota? Sí, ¿de acuerdo? Por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Os acordáis que dijimos que aunque ambos bebés se van a desarrollar y van a crecer bien, ¿de acuerdo? Siempre es mejor la leche materna, ¿de acuerdo? La leche materna aumenta la presencia de bifidobacterias en concreto y también lactobacilos en el bebé que está tomando leche materna. Mientras que, por ejemplo, la leche de fórmula infantil
favorece el predominio de enterobacterias, por ejemplo. Entonces, ahí la diferencia. Bebé que toma leche materna tendrá lactobacilos y bifidobacterias en una cantidad mayor en su intestino. Bebé que toma leche de fórmula, en su intestino van a predominar las enterobacterias, ¿de acuerdo? Y vosotros os preguntaréis, ya ahí, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema de que yo tenga este tipo de bacterias o que yo tenga el otro? ¿De acuerdo? Pues como siempre os digo, esto va a influir en la predisposición a desarrollar cierto tipo de, a lo mejor ya no enfermedades, sino complicaciones a la larga, ¿de acuerdo? Que, repito, no necesariamente quiere decir que lo van a desarrollar una enfermedad, sino que la probabilidad de desarrollarla es mayor, ¿de acuerdo? Que no es lo mismo. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando empezamos, porque no nos pasamos toda la vida tomando leche materna, hay un momento, ¿no?, en el que, digamos que empezamos a combinarle al bebé los alimentos ya sólidos. Pues una vez empezamos a introducir los alimentos sólidos también, esto desempeña un papel significativo en ese desarrollo de la microbiota, porque me va a volver a cambiar, ¿de acuerdo? ¿Es malo esto? No, no es malo. Es simplemente que tengamos en cuenta que el régimen alimentario me va a influenciar en el tipo de bacterias que voy a tener, que me van a predominar. ¿De acuerdo? Entonces, según de qué me alimente, tendré una microbiota u otra. Es decir, tendré un tipo de bacterias en mi organismo u otro. ¿De acuerdo? Y mirad, aunque esto no tiene nada que ver, nos salimos de tema, pero por ejemplo, las personas que hacen deporte tienen un tipo de bacterias diferente a aquellas que son sedentarias. ¿De acuerdo? Y esto también, pues las personas que hacen deporte gozan de una mejor salud, un mejor estado de salud que las que son sedentarias, por ejemplo. Y todo esto, aquí tienen, las bacterias tienen mucha importancia porque son las que tienen un papel primordial en todo esto. Es decir, que también influye la actividad que tengamos, el tipo de actividad. También, según el tipo de actividad, tendremos una bacteria u otra. Y esto influirá directamente o indirectamente en nuestra salud. ¿De acuerdo? Esto no tenía nada que ver, pero se me van ocurriendo cosas y os las voy contando, ¿de acuerdo? Y ya para acabar con los factores, nos quedan dos. El quinto, que como veis aquí, lo llamamos entorno familiar. Y aquí, cuando yo os digo entorno familiar, ¿a qué pensáis? ¿A qué nos podemos estar refiriendo cuando decimos, ¿no?, factor que puede influir en el desarrollo de la microbiota, entorno familiar? ¿En qué pensáis cuando decimos entorno familiar? ¿Alguien podría aportar una idea? Disculpe, yo creo que entorno familiar es cómo está el bebé, de qué se rodea, ¿no? Claro, en eso. ¿De qué se rodea? Entonces, ¿de qué se rodea es? Muy bien, Luz Marina, gracias. Vendría a ser de los microbios en los que se va criando. Creo que habría una gran diferencia entre un niño que se cría en la ciudad y otro que se cría en el campo. Por Y ejemplo. el que se cría... Exactamente. Exactamente. O sea, la idea es por ahí, es decir, claro, obviamente, claro, dentro de lo que es lo que yo conozco como entorno familiar, entran múltiples factores, ¿no? Como dice Luz Marina, de lo que me rodeo, evidentemente, y su compañera me dice, por ejemplo, no es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo, obviamente. Hay múltiples factores que influyen, como por ejemplo geográficos, en qué lugar vivo, ¿no? Eso ya primera cosa que influye, ¿dónde vivo? ¿Sí? ¿Dónde vivo? ¿En qué, digamos, si en la montaña, yo que sé, a 4.000 metros de altitud, en la zona costera? No es lo mismo, porque según donde me encuentre, mi microbiota será una u otra.
Y aunque quizá o quizá, no sé, suene un poquito más increíble, también tiene mucho que ver los factores culturales, ¿de acuerdo? Los factores culturales, todo esto influye directamente, o sea, la geografía, factores geográficos y culturales influye también directamente en el desarrollo de esa microbiota. Y a lo mejor, ¿no? Podéis pensar, sí, pero la cultura, bueno, pues al final la cultura, ¿de acuerdo? Son como, digamos que cada país, cada región tiene una cultura distinta, es decir, unas tradiciones, unas maneras de hacer las cosas distintas. Maneras, por ejemplo, os digo pues por ejemplo, habrá países en los que la costumbre sea que la mujer dé a luz, por decir algo, en casa, ¿no? Otras que, pues no, la mujer tiene que ir dar a luz al hospital. Maneras de, por ejemplo, también curar las heridas, sanar las heridas. Por ejemplo, alguien puede utilizar, digamos, productos como más químicos y a lo mejor habrá países o regiones que prefieren utilizar, digamos, para curar plantas medicinales y todo más natural. Pues todo esto influye. O la manera en que se crían los nenes, pues hay culturas en las que los nenes viven más por la calle y otros pues juegan más pues, en parques, en casas, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte del entorno del que estamos hablando. Y al final todo esto influye evidentemente en cómo se desarrolla esa microbiota, ¿de acuerdo? Y esto influye sobre todo en los primeros meses de vida. Bueno, en los primeros meses hasta los 2-3 años de vida, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos, por ejemplo, ¿no? ¿Creéis que, por ejemplo, tendrán el mismo tipo de bacterias unos niños de, no sé, se me ocurre, de Burkina Faso, que otros niños, yo qué sé, de Italia, por ejemplo? ¿Qué pensáis vosotras? ¿Será lo mismo? ¿Será parecido? ¿Diferente? Sería diferente. ¿Diferente? ¿Y por qué creéis, por ejemplo? A ver, sería diferente porque está en diferente entorno, el otro es de otro país y el otro también. O sea, tienen diferencias de sus padres, de su madre y también de otros. Entonces, Claro, y además, pensad, ¿no? Imaginaros dos países, un país que está, digamos, industrializado, del otro que es más rural, ¿de acuerdo? Ahí ya la cosa también cambia bastante, ¿sí? Y ya por último, de estos factores, hablamos de el tratamiento con antibióticos. ¿Sabéis lo que es? Bueno, seguro que sí. Lo que es un antibiótico. Es decir, cuando hablamos de antibiótico, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué es? Es un medicamento, ¿verdad? Sí, Y es un medicamento que... Dime, Melanie. sí, estoy de acuerdo con lo que dijo. Sí, dije que cuando hablamos de antibiótico, ¿qué es lo qué conocéis vosotras como antibiótico? ¿Qué quiere decir? ¿O qué es lo que entendéis vosotras como antibiótico? Antibiótico es lo que alivia el dolor o, no sé, por ejemplo, enfermedad, algo así, algo que nos pasa, dolor de cabeza, por ahí. ¿Previene enfermedades, Miss? Vale, me estáis diciendo que es como un analgésico o es para cuando me duele algo y otra que es previene. Vale. Disculpe, según lo que tengo entendido, un antibiótico es como un medicamento contra las infecciones, algo así. Vale, ahí vamos mejor, ¿de acuerdo? Ahí vamos mucho mejor. ¿Por qué? Claro. Porque si os fijáis en la palabra anti quiere decir que es para eliminar Prevenir. algo. Ajá. ¿De Sí, acuerdo? Miss. Anti, ¿no? Por ejemplo, antimosquitos. Quiero matar Claro. mosquitos. ¿De acuerdo? Ujú. Antifúngico, pues quiero matar hongos. Pues aquí, antibióticos, ¿qué creéis que matará este medicamento? ¿Bacterias? Exactamente. Bacterias. Antibiótico es un medicamento
Que ¿Qué mata las sirve? bacterias. Exactamente. Ajá, Que sirve para eliminar bacterias, para matarlas. claro. Pero, ¿cuál es digamos, el problema? ¿De acuerdo? Porque hay que tener mucho cuidado con esto ya nos desviamos un poquito del tema, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque un antibiótico, ¿de acuerdo? Hay muchos tipos de antibióticos, ¿de acuerdo? Hay unos antibióticos que son más generales y otros que son más específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Los que son generales matan a un rango más ancho, digamos que el abanico de bacterias que puede matar es más ancho, puede matar esta y esta. Los específicos son aquellos que matan solo una especie, un tipo, una especie de bacteria, van directo. Imaginaros que yo tengo pues una infección intestinal, ¿vale? Producida por, mira, nuestra queridísima bandida amiga, bueno, enemiga diríamos, Helicobacter pylori. Quien tenga este tipo de infección sabrá que para esta bacteria no sirve solo tomar un tipo de antibiótico porque un solo tipo de antibiótico es incapaz de matarla. Se combinan un conjunto de 3 o 4 tipos de antibióticos para poderla matar y el tratamiento es de 6 meses en adelante. O sea que imaginaros cómo es de valiente esta bacteria, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quería decir es que ¿de qué manera influye una persona que toma antibióticos de otra que no lo toma en el desarrollo de la microbiota? El problema de los antibióticos es que los que son de ancho espectro, que se llama, matan muchos tipos de bacteria. Y el problema es que matan las buenas y las malas. ¿De acuerdo? Ese es el problema de los antibióticos. Entonces, si yo tomo un antibiótico, ¿matará las bacterias que me están produciendo la infección? Sí. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo van a matar bacterias de mi cuerpo que forman parte de mi microbioma, es decir, de todo el conjunto de mi cuerpo, que son beneficiosas para mí realmente. Entonces ahí, en el momento en el que yo tomo un antibiótico, se produce un desequilibrio inmediato en el número, es decir, en la cantidad y en el tipo de bacterias de mi organismo. Y Quedamos indefensos. esto provoca este desequilibrio va a hacer tambalear mi sistema inmune. De modo que mi sistema inmune estará menos preparado para los agentes patógenos, es decir, aquellos microorganismos que me pueden generar una enfermedad, estará menos preparado para defenderse. De modo que la toma de antibióticos se recomienda solo en caso necesario. No podemos abusar de este tipo de tratamiento porque a la larga genera otro tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué estamos hablando de los antibióticos? Porque el hecho de tomar antibióticos altera claramente, mi microbiota intestinal me la altera, es decir, porque me mata las buenas y las malas. ¿Qué me provoca? Me provoca que, pues claro, disminuye esa diversidad microbiana, disminuye. Y vosotras podéis pensar, pero ¿y esto cómo me afecta? ¿No? ¿Qué pasa si mi diversidad microbiana disminuye? Pues afecta en el sentido de que aumenta el riesgo, ¿de acuerdo?, de padecer lo que llamamos micosis, es decir, invasión por hongos. Y esto ocurre porque el sistema inmune, digamos, sufre una bajada de actividad. Seguramente o habréis conocido a alguien que después de haber tomado antibiótico, de repente tiene hongos en la lengua o tiene hongos en la zona vaginal o de repente tiene una infección en los ojos. Todo esto es porque al tomar el antibiótico estoy matando las bacterias que me producen la infección y otras que son beneficiosas para mí. De rebote, esto me genera, digamos que
la diversidad microbiana baja y a su vez el sistema inmune baja su actividad también. Digamos que es como si digamos como si, no sé cómo decirlo, digamos como si adormeciéramos a ese sistema inmune, ¿de acuerdo? Entonces él se siente menos preparado, está menos preparado a la hora de defenderse contra agentes que son patógenos. Entonces, tomar antibiótico, ¿no? Es bueno, sí, pero solo en caso de necesidad. Yo no puedo tomar un antibiótico como me tomo un paracetamol, porque no, es malo, ¿de acuerdo? Es malo para nuestro sistema inmune. Y con esto acabaríamos la parte, ¿de acuerdo?, de los factores. Y ahora ya vamos a pasar, digamos, esta parte ya es un poquito más, digamos, más entretenida, por así decirlo, ¿de acuerdo? No más entretenida, sino un poquito más curiosa, diría yo. ¿Veis esta imagen? ¿Qué veis en esta imagen? Hay un cerebro, ¿no? A vuestra izquierda hay un cerebro llamando por teléfono. Una bacteria. A una bacteria, ¿de acuerdo? Y en mitad tenéis una frase que pone: el intestino es nuestro segundo cerebro. No sé si alguna vez habéis escuchado esta frase o no. No, profesora. Pero es cierto. No solo tenemos un cerebro, que es el que tenemos en la cabeza, ¿de acuerdo? Sino que nuestro intestino lo podemos considerar como nuestro segundo cerebro, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver por qué. Y en esta imagen, que también os la puse en el anterior taller, resume muy bien y de una forma súper, no sé, me parece curiosa y graciosa. ¿Qué entendéis en esta imagen, no? El cerebro le está llamando por teléfono a la bacteria. ¿Qué entendéis vosotras en esta imagen? ¿Se comunican o algo así? Que se comunican, muy bien. Muy bien, que se comunican, que hay una conexión. Dime, Sole. Yo creo que el intestino se comunica con el cerebro cuando necesita un tipo de refuerzos o algo por el estilo, por el sistema nervioso, creo que se comunica. Exactamente, va por ahí, ¿eh? Va muy por ahí. El sistema nervioso, o sea, has dicho como 3 palabras que son clave y ahora vais a ver la conexión entre ellas 3, ¿de acuerdo? Y es que realmente o sea, el cerebro y el intestino están estrechamente conectados, ¿de acuerdo? ¿A través de quién? Como ha dicho Sole, a través del sistema nervioso. Exactamente a través del sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta, bueno, antes de deciros esto, en realidad, a diferencia de cualquier otro órgano, ¿de acuerdo?, nuestro intestino es capaz de funcionar solo, es decir, que tiene su propia autonomía para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Es decir, el intestino no necesita que el cerebro le diga lo que tiene que hacer. El intestino ya sabe lo que tiene que hacer por sí mismo. Es por eso que decimos que es como nuestro segundo cerebro. Porque verdad que al cerebro nadie le dice lo que tiene que hacer, es él el que controla básicamente todo lo que ocurre en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que el 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino, imaginaros la importancia del sistema inmune y a su vez la importancia de nuestro sistema digestivo, ¿de acuerdo? Y además también teniendo en cuenta que el 50% de nuestras heces está formado por bacterias, 50%. Estos 2 datos, ¿qué puedo deducir de estos 2 datos? Pues puedo deducir que la relación entre el intestino y el cerebro está determinada ¿por quién? Por el microbioma. Microbioma, si recordamos, era el conjunto de todos los microorganismos que colonizan las distintas partes de nuestro cuerpo, pero en concreto hablando de bacterias. ¿De acuerdo?
Y a esta relación tiene un nombre y la llamamos eje intestino-cerebro, ¿de acuerdo? Y es que lo curioso es que nuestra microbiota intestinal realmente puede hacer uso del sistema nervioso, ¿de acuerdo? Y vosotras pensaréis, pero ¿cómo? O sea, vale, de acuerdo, pero ¿cómo lo hace, no? Pues lo hace mediante la producción de tipos específicos de moléculas que conocemos como pues, neurotransmisores, que son capaces de activar ciertas neuronas. Una de ellas, la hemos nombrado antes, es la serotonina, ¿de acuerdo? La serotonina es un neurotransmisor que regula nuestro estado de ánimo. Pero, por ejemplo, ¿sabíais que que el 90% de la serotonina la producen en nuestro intestino bacterias, por ejemplo? ¿Os dais cuenta de cómo esas bacterias son capaces de manejar o manipular un poco el sistema nervioso? O sea, ¿os dais cuenta de la magnitud de la importancia de nuestra microbiota intestinal? Porque a mí me parece fascinante que billones de bacterias, es decir, de microorganismos que somos incapaces de ver a primera vista, sean capaces de comunicarse con el cerebro mediante el sistema nervioso, generando o produciendo ciertas sustancias con las que pueden ir controlando nada más y nada menos que nuestro sistema, que nuestro estado de ánimo. Y con ello, al final, nuestro ritmo intestinal. O sea, a mí me fascina, porque me fascina. Y es que además diversos estudios demuestran que ciertos trastornos mentales que tenemos, trastorno mental me refiero a, por ejemplo, estrés o depresión, ¿de acuerdo? Sin ir más lejos. Son debidos digamos que a un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal. Es decir, hay un desequilibrio, ciertas sustancias, como por ejemplo la serotonina, se deja de producir en cierta cantidad y entonces yo en vez de estar tan contenta, pues me pongo triste, empiezo a tener pensamientos negativos, patatí patatá. ¿Y todo esto por qué? Pues porque resulta que a lo mejor no estoy comiendo bien, la diversidad de mis bacterias no es adecuada, hay un desequilibrio en mi microbiota intestinal, esto provoca que la serotonina no se produzca, u otros neurotransmisores, no se produzcan en las cantidades necesarias y al final todo esto desemboca en estrés, por ejemplo, me estreso. O de repente entro en una depresión. Imaginaros hasta qué punto el comer bien, el hacer deporte, el dormir bien, alimentarme de una forma variada, puede llegar a afectar a nuestra salud. ¿Veis un poco la relación que hay? Y además la importancia. Y es que en realidad la composición de esa microbiota es capaz de modular esos trastornos mentales, ¿de acuerdo? Y ya os digo, os hablo de trastornos mentales, me refiero a más, digamos, lo que más conocemos como estrés o depresión, ¿de acuerdo? Y es que en realidad esto, sí, ¿no? Podemos decir, bueno, es una simple interacción que se da, una interacción curiosa, pero quién sabe quién fue primero, ¿no? Si la gallina o el huevo, ¿sí? Entonces al final esto genera a mí me genera muchísima curiosidad. Y bueno, aquí os quería mostrar con esta imagen, ya estamos acabando, ¿de acuerdo? Acabo con vosotras de explicaros un poquito relación cerebro-intestino. Y ya para acabar, hablamos de una forma más general de cuáles son las enfermedades que podemos asociar
pues a este tipo de desequilibrio en la microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta imagen, digamos que he escrito aquí serotonina, ¿de acuerdo? Porque como habíamos hablado de ella, ¿es la única que genera estos desequilibrios? No, hay muchos tipos de neurotransmisores que las diferentes bacterias que componen nuestra microbiota intestinal son capaces de producir y de generar. Pero como os había hablado de la serotonina y es, yo creo que la que más os sonará, es por eso que solo he puesto esta. Como veis aquí, en esta imagen, ¿veis? Está el cerebro por una parte, está el sistema digestivo por otra, aquí tenéis el estómago, luego tenéis el intestino grueso, intestino delgado. Y como veis, en la imagen se divide en dos, ¿de acuerdo? En la parte izquierda tenéis escrito normal, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis un estado sano, ¿no? Estado sano, ¿qué considero yo un estado sano? Pues... Déjame terminar. ¿Sí? Dime, Ana. Vale, ¿seguimos? Entonces, un estado sano me refiero a un estado emocional normal, ¿de acuerdo? Un umbral sensitivo al dolor también normal, ¿de acuerdo? Niveles normales de células, niveles normales de sustancias químicas en mi cuerpo y una microbiota intestinal también normal, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo considero normal. Entonces yo estoy sano. Pero ¿qué pasa cuando, por lo que sea, imaginaros, pues no sé, tengo una época de exámenes, estoy estresada al máximo o en casa estoy viviendo una situación difícil de cualquier tipo y todo esto me estresa, no me deja dormir, estoy irascible, estoy estresada, ¿de acuerdo? Pues este estrés genera un desequilibrio en esa microbiota intestinal, ¿de acuerdo? Es decir, en el número, es decir, en la cantidad y en el tipo de bacterias, es decir, se va a producir un desequilibrio. Y al final, como veis aquí, pone microbiota alterada, disbiosis. Disbiosis significa esto, que la microbiota está alterada, ¿de acuerdo? Tanto en cantidad como en tipo de bacterias. Esto al final, ¿qué me genera? Como ya hemos dicho que mi cerebro está conectado con mi sistema digestivo, es decir, sistema nervioso conectado con mi sistema digestivo. Pues a lo mejor esta época de estrés al final me genera, pues por ejemplo, un estreñimiento, una diarrea, ¿de acuerdo? Cuando vemos que, digamos, mi ritmo intestinal está alterado, mi cuerpo me está hablando. Me está indicando que hay algo que no está bien. No quiere decir que sea grave, ¿de acuerdo? Quiere decir simplemente pues, que a lo mejor efectivamente estás estresado o estresada, ¿de acuerdo? Y es porque está conectado. ¿Sí? Entonces, después de esta imagen, ¿de acuerdo? Simplemente, aquí no nos vamos a parar mucho en detalle, también ya porque por tiempo ya vamos a terminar, ¿de acuerdo? Pero esto que también luego se lo pasaré a Eva para que os lo pueda enviar, ¿de acuerdo? O a Cintia o a Samantha, a quien me diga a quien se lo pueda enviar, para que lo tengáis también. Digamos que aquí tenéis un conjunto de enfermedades asociadas a un desequilibrio en la microbiota, es decir, lo que llamamos una microbiota alterada o una disbiosis. Y aquí veis, puedo tener problemas en el sistema respiratorio, en el sistema urinario o, digamos, en el urogenital también. Problemas de piel, problemas en el hígado, problemas en los huesos, problemas de corazón, problemas del sistema digestivo. Incluso se asocia a enfermedades del sistema nervioso como Alzheimer, esquizofrenia, Parkinson, ansiedad, depresión. ¿Veis? Entonces no nos vamos a parar a leerlas todas, esto lo tendréis y lo podéis leer con tranquilidad. Y además, si tenéis dudas, me podéis escribir sin problema, que ya como os dije estoy a vuestra disposición.
¿De acuerdo? Pero simplemente para que tengáis en cuenta hasta qué punto un desequilibrio en la microbiota me puede generar una enfermedad. ¿Y de qué tipo? Prácticamente en todos los sistemas de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Y para que lo tengamos en cuenta, aquí a la derecha veis que pone hábitos de vida que son perjudiciales para la microbiota. Pues por ejemplo, no comer bien ni variado, no dormir lo que necesito realmente, de 7 a 8 horas diarias, estar en un estrés crónico, es decir, continuo. Si no hago deporte, esto también influye. Tomar antibióticos, ¿veis? O pasarme con la cantidad de antiinflamatorio que tomo también. Un antiinflamatorio yo no lo puedo tomar más de 7 días seguidos, porque entonces ya me afecta a otras partes de mi cuerpo, a otros órganos. O si estoy continuamente teniendo infecciones, ¿de acuerdo? También no tomar a lo mejor alimentos que me sirven como probióticos, es decir, para proteger mi sistema digestivo. Alguien que fuma, que bebe, obviamente está perjudicando a su microbiota y a su salud, al fin y al cabo. O, por ejemplo, algún tipo de contaminación ambiental, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto son factores o hábitos, digamos, a tener en cuenta que pues nos están afectan a la microbiota directamente, ¿de acuerdo? Y con esto, digamos que ya terminando, ¿de acuerdo? Ya, pues bueno, como ya sabemos, ¿no? Cuidar la microbiota desde que somos pequeños es fundamental para preparar el intestino del niño frente a la entrada de otras bacterias y otros antígenos. De modo que cuando existe una distribución anormal, ¿de acuerdo?, de la microbiota, un desequilibrio, lo que llamamos disbiosis, aumenta la probabilidad de que ese bebé, ¿de acuerdo?, desarrolle enfermedades futuras tales como, por ejemplo, seguro que habéis escuchado, intolerancia al gluten, dermatitis atópica, que es una enfermedad de la piel, es como que aparecen como rojeces, esto se seca, pica, ¿de acuerdo? El asma, que ya habíamos hablado de ella, incluso obesidad, diabetes, otro tipo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, mirad, sin ir más lejos, yo por ejemplo tengo hipotiroidismo, es decir, que mi glándula tiroides, que está situada justo aquí, no funciona bien. Pero en mi caso es un problema, es una enfermedad, es autoinmune, ¿de acuerdo? Pues es un ejemplo de enfermedad autoinmune, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que todas las patologías, todas, pediátricas, es decir, que parecen los niños, están relacionadas con los desequilibrios en los microorganismos, ya sean trastornos digestivos, alergias, asmas, bronquitis, dermatitis, incluso alteraciones mentales, como por ejemplo el autismo, la ansiedad, la hiperactividad. Todo esto al final está relacionado con nuestra microbiota, ¿de acuerdo? Entonces, el estado de salud también y la alimentación de la madre durante el embarazo, pues son factores cruciales, fundamentales. Además, también alargar la lactancia materna lo máximo posible, pues es algo que favorece el buen desarrollo de la microbiota del niño. O sea, sí. Y por tanto, pues eso, nos podemos hacer un poco una idea, ¿no?, de la importancia que la microbiota tiene. Desde antes de nacer, después en el momento del parto y hasta los 2 o 3 primeros años de vida. Es importantísimo el papel que tiene la microbiota en nosotros. Y es por ello que creo que, bueno, pues que después de este taller y del anterior, la idea preconcebida que teníamos sobre las bacterias, ¿no?, que asociábamos bacterias a enfermedad. Seguramente esa idea haya cambiado ya
en vuestra cabeza haya cambiado bastante y supongo y espero que de una forma positiva, ¿no? Porque posiblemente a partir de hoy asociemos las bacterias digamos, antes con la salud que con la enfermedad, creo. Es decir, que creo que a partir de ahora vais a darle mucha más importancia a, digamos, esta parte que forma parte de nosotros. ¿De acuerdo?